¿Para qué tener personalidad jurídica? Lo primero que quiero que quede claro es que la solidaridad no viene a partir de que se firma un convenio, un contrato o un acta constitutiva, ¿no? Ahí no es donde está la solidaridad. La solidaridad tiene que surgir antes. Entonces, cuando uno se constituye jurídicamente bajo algunas figuras de las que les voy a hablar a continuación, pues solo tiene que ver con, pues se me ocurren estos 7 puntos, ¿no? Probablemente surjan más, pero se me ocurren estos 7. Pero repito, si antes de firmar un acta constitutiva no había prácticas solidarias, no había claridad de cómo para qué, pues mejor no firmemos nada, ¿no? Porque sí se va a convertir en un problema. Entonces, eso es así para mi gusto lo principal. Por eso es que para todo proyecto que va empezando, pues creo que la emergencia no es cómo nos constituimos jurídicamente, ¿no? Sino cómo empezamos a tener prácticas de solidaridad. Entonces, pero una vez que esas se empiezan a dar, sí hay ventajas de constituirse jurídicamente. ¿Cuáles? Que pues ya hay una representatividad o una representación moral, ¿no? Ya no es un asunto ambiguo, sino ya hay una figura, se pueden hacer negociaciones con otras organizaciones, depende de la figura jurídica, repito, ahorita las vamos a ver, pero en algunos casos se pueden recibir donaciones en especie o económicas, o uno puede participar para obtener proyectos del gobierno o de otras organizaciones. En este sentido, y casi siempre va ligado, pues la posibilidad de facturar, ¿no? Eh, Porque si empezamos a producir cosas y de pronto a lo mejor conseguimos a alguien que sí quiera comercializar o comprarnos más bien y volúmenes interesantes, pues eso ya, si llega un momento en el que es otra organización, ya me dice, no, pero no te puedo comprar si no me facturas, ¿no? Entonces, tener la personalidad jurídica me da esa posibilidad. Evidentemente, pues yo para poder facturar requiero inscribirme a Hacienda y eso implica que la organización pues empiece a pagar impuestos, ¿no? Y hacer su contabilidad y entonces pues ahí se complica, pero no le saquemos a eso, o sea, está bien, es bueno, eh, nos abre más puertas, nos abre posibilidades y si todo lo hacemos correctamente, pues no tenemos por qué tener problemas, ¿no? Eh, y como ya dije, nos da la posibilidad de participar en convenios con organizaciones de gobierno, de la sociedad civil o de otras instancias, ¿no? Incluso internacionales. Y bueno, pues eso también le da certeza jurídica y legal a lo que estamos haciendo. Entonces ya es más fácil decir, bueno, ¿y el dinero dónde está? En la cuenta de quién, pues ya no es la cuenta de alguien, ya no está debajo del colchón del tesorero, ¿no? Ya está en una cuenta institucional, protegida jurídicamente. Entonces, pues, digamos, se me corren, yo digo estas 7, pero seguro habrá más, ¿no? ¿Hay dificultades? Pues sí, sí las hay, ¿no? Como esto que, pues hay que pagar impuestos, hay que tener una contabilidad, hay que tener una organización, en fin, pero bueno, pues es parte de lo que necesitamos seguir animando. Eh, me gustaría especificar que hay 3 niveles distintos de organizaciones o 3 estructuras, ¿no? Y se les dice así, pues coloquialmente, de primer nivel o de primer piso, de segundo nivel o de segundo piso y así, ¿no? Las de primer nivel se refiere a organizaciones de base, aquellas que tienen el contacto directo con las personas, a quienes acompañan, ayudan, promueven, animan, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí estaría cualquier proyecto inicial es de base, es de primer nivel, ¿no? Ya sea que produzca, ya sea que ofrezca un servicio, ya sea que genere educación, promueva cuestiones de medio ambiente, lo que sea que haga, directamente con las comunidades es de primer nivel. Las de segundo nivel o de segundo piso son aquellas que aglutinan a organizaciones de primer nivel. O sea, las de segundo nivel suelen ser las que dan procesos formativos a las del primer nivel, o bien aquellas que las juntan, ¿no? Para, por ejemplo, si hablamos de compras en común, pues a lo mejor la parroquia A pues hace sus compras en común, la parroquia B también, pero ya al juntar las dos, pues ya se vuelven de segundo nivel, porque ahí hay una estructura que las acompaña a las dos. En lo jurídico también se pueden organizar jurídicamente y se llaman federaciones o uniones, ¿no?
repito, sí se puede hacer jurídicamente esta organización de varios. Y cuando se juntan varias federaciones o uniones, pues se les llaman confederaciones, ¿no? Estos son términos que escuchamos mucho con los sindicatos, pero no es exclusivo de ellos, ¿no? Toda organización pues puede unirse estratégicamente porque así le convenga, ¿no? Por ejemplo, somos productores de amaranto y somos varios, cada quien tiene su tierra y cada quien produce, pero cuando nos juntamos, pues hacemos una federación porque así ya legalmente podemos comercializar juntos, podemos pues tener convenios con otros, organizarnos entre nosotros, hacer compras juntos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí como para el conocimiento general. Esta tabla que ven, que no sé qué tan bien la vean, es decir, sé que la letra está chiquita, pero para no haberla puesto en diferentes pantallas, pues la pongo en una sola. Quise hacerles una síntesis de las figuras jurídicas más cercanas a la economía solidaria. No es que en México, al menos en nuestro país, haya una figura jurídica así que sea perfecta o que sea muy representativa de la economía solidaria. Yo creo que no la hay, pero estas son las que más se acercan. No son todas las que existen, ¿eh? Porque hay muchas más, pero estas son las que más se acercan. Entonces, y algunas pues son útiles para un contexto y otras para otro tipo. Por eso la diferenciación. Entonces, una figura más o menos cercana son los ejidos o lo que le llaman la comunidad. Obviamente aplica para gente que está en un contexto de ejidos, ¿no? O sea, estas tierras que son propiedad comunitaria y que al constituir un ejido, pues tienen cierta personalidad jurídica. Pueden hacer cuestiones de producción, manejo de la tierra, cuidado, protección, ¿no? Como dice la ley, cuestiones de ecoturismo, hoteles temáticos, cosas así se pueden hacer, obviamente, mientras pues, los ejidatarios estén de acuerdo. La ley estipula que al menos pues, debe haber 2 ejidatarios, ¿no? Y eso ya les da una figura jurídica. Pero, pues los que vivimos en la ciudad no podemos acceder a ese formato porque aquí ya no hay ejidos, ¿no? Ya todo es propiedad privada. Otra figura jurídica, y probablemente sea la más popular, pues es la sociedad cooperativa. O sea, una cooperativa, pues es la que creo que más se acerca al formato de la economía solidaria. La ley en México estipula que hay 3 tipos de cooperativas. Las que son de consumidores de bienes y o servicios. Si ustedes se acuerdan, hablamos de esto, ¿no? De gente que se reúne a consumir junta, se puede constituir como una cooperativa. Hay cooperativa de productores, o sea, los que eso, producen bienes o servicios, y también están las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Las que dan crédito. Entonces, estas son las 3 que la ley estipula. Para las 2 primeras hay una ley y para la tercera hay una ley distinta, pues porque es de carácter más bien financiero, ¿no? Pero las 3 pues son legalmente constituibles. Obviamente una cooperativa en este momento la ley pues es un poco compleja para constituir una cooperativa de ahorro y préstamo. Pide muchos requisitos, es una cosa, pues porque entre que, por supuesto que una mirada capitalista, pues quiso apagar estas formas de organización comunitaria, y otro tanto que ha habido experiencias pues, no buenas, donde ha habido gente que se ha aprovechado de estas figuras pues para robarle a la gente, ¿no? Entonces, entre una y otra cosa, pues se han ido como fiscalizando demasiados requisitos, entonces pues así digamos gente sencilla en una comunidad sencilla, pues es difícil que se constituya, ¿no? Pero sí puede hacer el ejercicio del ahorro, eso sí puede, ¿no? Y las otras 2 son más sencillas. Aquí como observación les pongo que, por ejemplo, las sociedades cooperativas pueden hacer cualquier otro, tienen la misma personalidad jurídica que cualquier otra empresa, pero obviamente como tiene un objetivo, un objeto comunitario, entonces lo que se considera es que no hay un dueño, hay socios. Sin embargo, fíjense que la ley, hasta donde yo sé, en el momento, que es una lucha que se ha venido teniendo, la ley le obliga a la cooperativa
pues regularse a través también del seguro social. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley obliga a la cooperativa a que los socios, que al mismo tiempo son trabajadores, deban ser inscritos al seguro social. Esto ha sido un problema histórico, pues porque lo que se dice es que no son trabajadores, ¿no? Aquí no hay un patrón. Entonces somos socios, somos como si todos fuéramos los dueños, pues ¿por qué tenemos la obligación de inscribirlos al seguro social? Pero la ley así lo obliga. Entonces, pues no es que tener seguro social sea malo, el problema es que los que tienen que hacer trámites y saben lo que implica el seguro social, pues es muy costoso, muy complejo, ¿no? Entonces, aunque una cita te la den, cuando tú vas a consulta al seguro social, te la pueden dar un mes después, cuando te quieren cobrar no te esperan un mes después ni dos, ¿no? O sea, son muy duros para eso. Entonces, esa es como esa divergencia. Pero bueno, es la figura pues más recomendable. También están las de Sociedad de Producción Rural, las SPRs. Nuevamente, pues tienen acceso a ellas personas que están en un contexto rural y pueden organizarse para producir, transformar, comercializar productos o servicios, ¿no? Entonces suele ser como la figura más, que mejor se mira, digamos, en lo social, pero nuevamente pues son de producción rural, ¿no? De cuestiones del campo, ganaderas y así, ¿no? No todos se dedican a eso. Y luego está la asociación civil, las ACs. Una AC tiene la característica de que si bien sí puede, por ejemplo, vender cosas, ¿no? Puede haber una asociación civil de artesanos o de productores, o sea, sí pueden vender. Lo que la ley indica es que pues es constituida sin fines de lucro, por lo tanto, no puede haber una repartición de las utilidades. O sea, sí puede haber como pagar salarios, pero lo que sea que sean utilidades no se pueden repartir entre los socios. Se tiene que repartir, pues digamos, para el trabajo que la asociación civil se haya destinado. Entonces, si lo que queremos es producir y generar ingreso, pues no es la figura más adecuada, ¿no? Si lo que queremos es, pues sí, más bien tener como proyectos ecológicos, de promoción cultural, cosas de ese estilo, la asociación civil es adecuada porque la asociación civil puede recibir donaciones, esa es una ventaja, pues sí puede recibir las donaciones y bueno, presentar proyectos, ¿no? Para ello también. Luego está la sociedad civil, ¿no? Estas son las ACES y estas son las SCs. Las sociedades civiles, a diferencia del anterior, es que estas sí se constituyen. Es muy común que estas sean más bien de agrupaciones entre profesionistas. Por ejemplo, grupos de médicos, grupos de abogados, grupos de contadores, ¿no? Que se juntan para ofrecer sus servicios y forman esta sociedad civil para tener una figura jurídica. Estas tienen un poco más de libertad, sin embargo, se dice que de todas formas no tienen una mirada, un objetivo de lucro. Esta palabra pues es medio difícil de comprender, porque en qué momento empieza el lucro. Dices, pues no se dona nada, ¿no? Una sociedad civil no dona su trabajo, ¿no? Sí genera ingresos, entonces tiene un poco más de libertad que las asociaciones civiles, pero menos libertad que las sociedades anónimas, ¿no? Como casi cualquier otra empresa que ustedes conozcan, FEMSA, Walmart, todas esas grandotas que son sociedades anónimas, pues que sí están hechas pensando en que hay dueños del capital, de que pues se van a generar ingresos y esos ingresos van a ir a los dueños de ese capital, ¿no? Y lo demás se distribuye en salarios y algunos beneficios. Entonces, depende qué querramos hacer. Y la última forma de asociaciones, las IAPs, las instituciones de asistencia privada. Las IAPs, pues estas sí se dice que trabajan sin fines de lucro. Su objetivo tiene que ver con la asistencia, ¿no? Mi opinión es que la ley promueve mucho las IAPs para el asistencialismo. O sea, aquí es donde vamos a ver
casas para ancianos, pues para atender a niños en condición de calle, cuestiones de salud, atenciones para enfermedades diversas, ¿no? Porque es para la asistencia, ¿no? Entonces aquí sí no puedes tú estar comercializando cosas y cobrando, eso no. Ahora, las IAPs, como están pensadas para la asistencia, pues además de que las fiscaliza la Secretaría de Hacienda, también las fiscaliza la Junta de Asistencia Privada Local. En cada estado del país hay una junta, es un organismo que también te regula. O sea, te regula significa que te puede revisar tus cuentas, que te revisa tus procesos, y que si te identifica algo que está mal, ¿no? Puede, obviamente al principio seguramente te dirán corríjalo, pero si no lo corriges te pueden quitar, pues digamos, esta etiqueta, y al quitártela ya no puedes recibir donaciones, que básicamente los que se constituyen como IAPs pues tienen este objetivo, ¿no? De que es mucho más fácil donarle una IAP que a cualquiera de las otras figuras jurídicas, ¿no? Por eso es que las IAPs pues son así como para lo que es asistencialista, muy usadas, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen un detalle, fíjense, algo que no sé cuánto de las IAPs lo saben, yo creo que sí. Es que si una IAP se disuelve y en el proceso pues tenían una casa como oficina o oficinas y se disuelve, si no deciden qué hacer con esas oficinas, se las queda la Junta de Asistencia Privada, fíjense, los bienes se los puede quedar la Junta de Asistencia Privada. O sea, lo que les da opción es decir, pues dónenla a otra IAP. O sea, ya no van a trabajar como IAP, muy bien. Sus oficinas, los coches, los tienen que donar a otra IAP. ¿No los quieren donar? Pues nos los quedamos nosotros y la Junta sabe qué hace con ellos. O sea, eso es algo importante porque nos constituimos jurídicamente como IAP y de pronto, pues, compramos una camioneta, pues la camioneta no es del directivo ni de nada de ellos. La van a tener que donar o devolver a la Junta. Aunque la Junta no haya pagado por ello, ¿eh? Pero pues así es la ley. Entonces, esto es importante saber. Obviamente en esta lista, pues no pongo las SAs de CBs porque estas sí son propiamente, pues con fines de lucro. Bueno, hasta aquí la parte jurídica. No sé si alguien tuviese alguna pregunta o inquietud. Digo, no soy así súper experto, pero, o si alguien aquí sí lo es, pues que pueda comentar algo anexo que crea que sea conveniente. ¿Alguien? Yo un comentario, muy buen resumen. Sí, así en mi experiencia, de todo lo que he indagado y vivido como voluntaria, sí, así es un resumen muy bueno en media hora de las figuras y muy ilustrativo de cómo funcionan las distintas formas de ayuda y de relación de ayuda. Gracias. Gracias, Elsa. Cabe mencionar, pues, para los que sí ven noticias, que la miscelánea fiscal de este año, la que presenta el gobierno federal, ustedes saben que pues el gobierno tiene la obligación de presentarla a la Cámara de Diputados para que la discuten, se votan, y el gobierno está proponiendo una reducción de los beneficios de las asociaciones civiles. O sea, que puedan deducir menos de lo que ahora se puede deducir. Entonces, los que tienen ACES, pues ahorita están en esta complicación de si esa ley pasa, pues van a poder deducir menos, o sea, van a tener que pagar más impuestos. Obviamente, pues lo que el presidente ha dicho casi todo su tiempo de gobierno es que a través de las ACES se ha prestado para mucho desvío de recursos federales, ¿no? Porque así como tú y yo podemos hacer una ACE con una muy buena intención, queremos ayudar a la comunidad, pues también lo pueden hacer políticos, partidos, gente con mucho dinero. Entonces hacen su ACE y de esa manera van obteniendo recursos, muchos recursos que pueden venir del gobierno o de otras fuentes, y que claro, ahí se medio transparenta, medio, claro, habrá quien diría, hasta se lava dinero. Entonces,
Eso es cierto. Sin embargo, como muchas de las decisiones que ha hecho el presidente, pues es como, por querer corregir una parte, pues le tira a todos, ¿no? Entonces, bueno, esto como dato cultural de lo que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, y que por cierto en la noche Es se veía. un Sí, comentario sí, sobre padre. este asunto, David. Pues nada más fácil que pues checar qué hace realmente tiene un trabajo y qué hace solamente es un elefante blanco con licenciados, computadoras y escritorios y oficinas y coches. Nada más fácil, pero no lo quieren hacer. Pero de hecho, pues mucho del trabajo social que se hace por medio de estas organizaciones que se mencionaron ahora, ¿no? Las ACES, las IAPs, por ejemplo, pues ahí en Cáritas, ¿no? Todo el trabajo de migrantes, una buena parte de migrantes, el gobierno no tiene gran cosa. También de los niños, la atención de los niños. Comentan para este asunto que mencionaste ahora de la reducción de los impuestos. ah, Hubo un recurso, pues una información de CEMIFI y comentan que el DIF nacional y todos los DIFs atienden a lo mejor el 10% de todos los niños en situación de precariedad, ¿no? Mientras que el resto de los niños, muchos los atienden las organizaciones sociales. Y pues esto sí es algo, pues algo muy, muy raro, muy complejo. Una situación que para mí no tiene, carece de lógica, ¿no? Y de justificación. Pues sí, totalmente de acuerdo, pero ahí es donde estamos ahorita. Beatriz, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches. Eh, un detalle, la verdad es que es, por lo que decías, eh, hace solamente son sin fines de lucro, también son con fines de lucro, ¿no? No, se dice que no lo son, pero Ajá. sí pueden comercializar cosas. Entonces, haz de cuenta, decía yo, somos artesanos, producimos artesanía, queremos vender nuestra artesanía, se pueden constituir como una C, comercializarla. Lo que no pueden hacer es que las utilidades se las repartan entre los socios, eso es lo que no Ok. pueden hacer. Pero sí pueden decir, pues hay un salario para las personas, eso sí, ¿no? O sea, sí tienen ingresos, pero no de utilidades. Las utilidades se tienen que reinvertir en el proyecto de la ACE. Ok, gracias. Muy bien, pues ¿alguien más? ¿Un comentario? ¿Seguimos? ¿No? Seguimos, pues. Entonces, ay, vamos a esta parte que sería la de... No, ahí. Vamos a la parte financiera o la planeación financiera o la estructura financiera de un emprendimiento. Miren, me gustaría dar una premisa, y lo dije la vez pasada, creo, o lo he dicho en alguna de las sesiones. En la economía solidaria, los productores de economía solidaria suelen producir caro o vender caro, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, o las dos a veces. Y eso lo que ocasiona es que lo que queremos comercializar termine siendo solo para un sector de la población. Entonces decíamos, el clásico de las mermeladas de 80 pesos, ¿no? Cuando yo puedo ir a la tienda a comprar una McCormick de 32 pesos. O sea, hasta menos de la mitad, ¿no? Y viene esta idea de, no, pero es que esta que yo te vendo 80 es saludable, esta no tiene conservadores, no tiene químicos. Y es cierto, vamos a decir que eso es cierto. El problema es que la gente promedio no puede comprar esta de 80. Entonces nos va a comprar una vez y ya, ¿no? Pero va a seguir yendo a la tienda de la esquina por su McCormick de 32 pesos. Entonces, una manera de buscar que eso, pues, modifique es revisando nuestra estructura financiera. Me decía justo hoy, fui a ver un proyecto y me decía una señora que produce algo y me dice, es que esto me lo enseñó a producir mi abuela, creo me dijo. Y ella me enseñó que
lo que me costara producirlo, pues yo le pusiera el doble y a eso lo vendiera. Y así es su lógica, ¿no? Pues ahí es donde yo veo un problema, ¿no? O sea, no es así, la decisión no es tan, pues ponle el doble y se acabó, ¿no? Para esto sirve esta producción, perdón, esta planeación y estructura financiera. Y es aquí donde vamos a hacer los cálculos que dije hace ratito. En este momento, si alguien quiere abrir el Excel, puede hacerlo, pues ábralo. Si no pueden, no, practiquen. Vamos a ver estos 4 elementos que juntos podríamos llamarle como una corrida financiera. Aunque hay algunos términos medio, pues aquí contables, voy a procurar hacer lenguaje sencillo. Yo no soy de profesión contador, por lo tanto, me llevó mi trabajo a hacer una traducción en un lenguaje sencillo, pues para alguien que no estudia estas cosas, ¿no? El Excel que tienen ahí, espero lo hayan descargado, hace los cálculos como todo Excel, pues ya nada más le metemos los datos y ya hacen los cálculos. Yo aquí se los voy a presentar con fórmulas y tablas, porque quiero invitarles a que aprendan a hacerlo, a que entiendan la lógica, pero el Excel, pues ya los hace, ¿no? Entonces, si pueden, los datos que yo voy a poner aquí en la pantalla, ustedes vayanlos metiendo al Excel y corroboren, pues que da lo que aquí dice que da, ¿no? Y ya se puede usar el Excel como una estructura ahí, digamos, como una herramienta más bien, como un tipo calculadora, ¿no? Para hacer la corrida financiera del proyecto. Esto es para proyectos productivos. Si el proyecto no es productivo, pues mucho de esto no aplica, ¿no? Bueno, primer elemento, ¿cómo se determina el costo que le debo poner al producto que yo produzco, ¿no? O al servicio también puede ser, pero generalmente lo vemos para cuestiones de algo que yo produzca, algo que transforme o que salga de la tierra o así, ¿no? Entonces, sí hay pues una lógica financiera o un cálculo de cómo decidirlo o cómo calcularlo, porque no es una decisión, es un cálculo. Tiene elementos a veces subjetivos, pero es un cálculo, ¿eh? Bueno, si definir algunas cosas aquí, les voy a pedir que hagan un esfuerzo por tenerlas presentes porque las vamos a usar durante varias veces. Entonces, un primer elemento que debemos aprender, esto es algo que se le llama el costo fijo. ¿Eso qué es? Pues, ¿cuánto necesito en dinero para que el proyecto suceda? Es decir, los costos fijos son aquellos que yo tengo que hacer, es aquello que tengo que pagar, venda o no venda lo que produje, ¿eh? Esto es bien importante. ¿Qué hay en los costos fijos? Por ejemplo, aquí van salarios. ¿Alguien tiene su micro abierto? A ver, déjenme buscar quién es. Ya. Entonces, los costos fijos, decía yo, pueden ser salarios. ¿Por qué los salarios los puedo poner en costos fijos? Pues porque la gente que trabaja dice, pues sí, necesito tener ingresos, ¿no? Venda o no venda. Yo sé que la gran mayoría no lo ve así. La gran mayoría que tiene un negocio, pues lo que dice es, pues voy a ganar si vendí, si no, no. Pero normalmente el salario se pone en los costos fijos. El pago de una renta, pues si alguien me renta un local, él no me va a decir, ¿qué tal? ¿Vendiste? Para que me pague. Si no vendiste, no. Pues no. Por eso se llama fijo, porque venda o no venda, yo tengo que tener ese dinero. Espero vaya quedando claro. Si alguien dice que no, levante su manita y le doy la palabra, ¿eh? Luego vamos a los costos variables. Estos son aquellos que sí dependen de lo que produzco. Evidentemente, mientras más produzco, pues más gasto en cosas. Aquí es donde vienen los ingredientes, los envases, el gas, puede ser el transporte, si mi proyecto tiene que ver con energía eléctrica, pues el pago de la luz, así, ¿no? O sea, es fácil distinguir, porque un costo variable es aquello que se incrementa en la medida que yo produzca más, ¿no? Entonces,
esto es un costo variable. Váyanse aprendiendo las letritas porque ya después no voy a usar el término completo. ¿Qué se hace ahora? Se calcula, ahorita vamos a hacer un ejercicio, y creo que en el ejercicio va a quedar más claro, espero. Ahorita estoy nada más definiendo, les estoy poniendo fórmulas. El costo total de mi producción, pues es la suma, costo total es la suma de los costos fijos más los variables, ¿no? O sea, todo lo que tengo que pagar sí o sí, venda o no venda, y todo lo que tengo que comprar para poder hacer mi producto. Esa suma es un costo total. Y luego, ya puedo calcular el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta producir este producto. Esta pieza solita, si hago mermeladas, ¿cuánto me cuesta producir este frasco de mermelada? Eso de ahí surge esta formulita, eso es lo que me da, ¿no? V es una variable, no son dos, es una sola. V es el número de unidades estimadas a producir en un periodo. Es decir, yo digo, con los costos variables, con esta materia prima que compré, ¿cuántos frasquitos de mermelada me salen? ¿No? Eso es lo que tengo que calcular con V. Al principio, todos los que producen, pues no lo tienen tan claro. Poco a poco se van dando cuenta y dicen, pues con 1 kilo de fresas logro hacer tantos frascos de mermelada. Con 10 kilos de azúcar, así, ¿no? Entonces, es algo que al principio no se tiene tan claro, pero que poco a poco se va afinando. Ahora, los costos fijos, como ya dije, sí pueden, o mi sugerencia es que ahí pongan los salarios, ¿no? Pero un proyecto productivo no solo está pensado pues para que alguien tenga un salario y ya, ¿no? Tiene que haber un excedente más, un poco más a lo que le vamos a llamar utilidad. Eso se determina mediante un porcentaje. Eso sí lo decide el productor, la comunidad, o sea, el grupo, pues, ¿no? O sea, si dicen, si vamos a vender mermeladas, pues su costo de producción es tanto, ¿cuánto más le queremos ganar a eso? Es aquí donde la señora me decía que le habían enseñado que el doble. No, pues el doble es demasiado. Habrá productos que sí se le ganan el doble, porque eso también lo tenemos que comparar con el mercado. O sea, el caso de las mermeladas. Oye, me cuesta, si yo puedo ir a comprar una mermelada de 32 pesos a la tienda y tú me la vendes a 80, pues me la estás vendiendo a 2 veces y medio lo que me cuesta en una tienda de la esquina. Entonces, está fuera del mercado eso, ¿no? Es lo que yo me refería. Entonces, no, pues no puedo aspirar al 100%, tendría que ponerle un porcentaje. Se estima, o sea, es ciertamente una cuestión sugerida, entre el 20 y el 30%, pero depende de otras variables, ¿no? Especialmente las del mercado. Con esta formulita se calcula entonces, ahora sí, el precio unitario de venta. Ahora sí, con esta formulita digo, entonces, a lo que yo voy a vender mi mermelada es a este precio, ¿no? Esta variable, que es el porcentaje de ganancia, pues, es el que dice aquí, ¿no? Punto de equilibrio. ¿Qué es eso? Es, ¿cuántas piezas tendría yo que vender de esto para poder generar los costos totales? O sea, el fijo y el variable, ¿no? Y esto lo que me da, pues eso es un número de artículos que tengo que vender para mínimo sacar lo que me costó la materia prima y todos los costos fijos, perdón. Pero, como ya dijimos, pues de pronto, si vendo más de eso, pues ya empiezo a tener utilidades. Obviamente, por eso se llama punto de equilibrio, ¿no? Véanlo así, como equilibrio es, ahí ni le pierdo ni le gano, ¿no? Ahí estoy en ceros. Pero por encima de esas piezas ya empiezo a tener utilidades. Esta fórmula que ven aquí es para calcularlo en número de piezas y esta es para calcularlo en pesos, pues, ¿no? O sea, en cuento dinero. Vamos a hacer un ejercicio. Sé que aquí queda bastante complejo de recordar. Se los presento en un ejemplo y aquí, quien pueda usar el Excel, úsela. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, hay un grupo que tiene un producto A. Ahorita no importa de qué trata el producto, se dedica a hacer una cosa, ¿no? Nada más una, Acuérdense, ahorita estamos haciendo el cálculo si produzco solo una cosa.
Entonces empezamos, lo primero que habría que hacer es calcular los costos fijos. Así, agarras la tablita, los que sí tienen chance de ver el Excel, verán ahí en alguna parte del Excel. En el Excel viene por plecas o no sé cómo se llaman abajo, ¿no? Por pestañas. Ahí dice la primera, que es el cálculo de un solo producto. Entonces, costos fijos. Yo en mi ejemplo, por supuesto que el ejemplo es eso, es solo un ejemplo, no está todo lo que debería estar. Y esa es tal vez una de las primeras cosas que les sugiero. Es que a veces aquí la gente no pone todo, o sea, pone lo que cree que es inmediato a producir y ahí es donde está el error. Por ejemplo, a veces la gente no pone el taxi que usa para traer las cosas, ¿no? Y la pregunta es si de dónde va a salir para pagar ese taxi, si yo no lo puse en ningún lugar, como un costo, como algo que tuve que pagar. Sino que nada más piensan, no, pues fue la materia prima que compré, el frasquito que compré, yo quiero ganar tanto, no, sino que tengo que poner todo lo que tuve que gastar para que eso sucediera. Bueno, el ejemplo del taxi no irían los fijos, o puede ser que no sé, depende, pero que sí, remuneraciones, que ahí es donde está el tema de los salarios y cosas así, ¿no? Para pagar, pues, a los socios. Un alquiler, una renta, pues si tenemos teléfono o internet o algo que sea fijo, ¿no? Que cada mes hay que estar pagando, pues aquí entraría, puede ser transporte, todo depende, ¿no? Yo puse aquí algunas cosas, pero mi invitación es a que le piensen a todo. Entonces ponemos cuánto nos cuesta mensualmente y la suma, ¿no? Ese es el paso 1. Paso 2, hacemos otra tablita de los costos variables. Recuerden, los variables son aquellos que dependen directamente de lo que produzco. Entonces, si produzco algo que es de comer, pues el ingrediente 1, el ingrediente 2, a lo mejor uso gas. Si el gas lo uso para producir eso porque se calienta, pues aquí debe estar. ¿Por qué el gas aquí? A ver, pregunta. ¿Por qué el gas debe estar en un costo variable y no en el costo fijo? ¿Alguien que me diga, que abre su micrófono? Los productos. A ver, Que ¿alguien? depende de lo que se gaste en producir pues un determinado número de productos. Ok, muy bien. Porque si yo produzco 100 y uso para producir 100 medio tanque de gas, pues si produzco 200, pues me voy a llevar el tanque completo, ¿no? Entonces eso es lo que hace por eso se llama variable, ¿no? A lo mejor etiquetas y todo lo que se les ocurra, ¿no? Que debe estar aquí. Todo lo que necesité para producirlo debe estar en esta lista. Hago mi sumita, en este caso da 9,000. Y con esto tengo que determinar cuántas piezas de lo que sea que produzca, pues puedo hacer con estos materiales, ¿eh? Esto es bien importante. No, pues con esto que compré, puedo fabricar tantas piezas de esta cosa. Si alguien dice, no estoy entendiendo mucho, por favor, interrúmpame. Paso que sigue es costos fijos, o sea, el total de los costos fijos, el total de los costos variables, lo sumo y me da 43,350. Eso le vamos a llamar costo total de producción. O sea, lo que necesito de dinero para producir estas 120 piezas es 43,350 pesos mensuales. Ya sé el dinero que necesito. Ahora sí, usando la formulita que les puse antes, ya cuando vean la presentación, pues la pueden corroborar. Basta dividir estos 43,000 entre las 120 piezas y eso me da 361 pesos. Eso quiere decir que eso es lo que me cuesta producir lo que sea que produzca. Ahorita no me digan, ay, es mucho dinero, pues ni sé qué es y los números son inventados. Entonces, ahorita no piensen que es mucho o poco. Eso me cuesta producir cada pieza, 361 pesos. Obviamente no la voy a vender a este precio, pues porque no se trata nomás de ponerlo así. Se trata de, pues si quiero ganarle algo. ¿Cuánto le voy a ganar? Decido cuánta va a ser mi utilidad. Yo hace ratito dije, se sugiere entre el 20 y el 30%. Pero no se les olvide, ¿cómo lo decido? En función del mercado, en función del tipo de consumidor al que me dirijo.
Entonces, si somos un proyecto comunitario, social, para personas que no son de altos recursos, pues no puedo poner una utilidad altísima, ¿no? Entonces, pues ya en el Excel uno puede probar, basta con que le muevas al numerito y ya, solito te hace otra vez el cálculo y otra vez el cálculo y otra vez. O sea, ¿qué criterio uso? Pues yo, por ejemplo, aquí en mi ejemplo puse 25%. Eso me da en el precio de venta de 481 pesos. O sea, a mí me cuesta producirlo 361, pero yo lo vendería a 481 si le pongo 25% de utilidad. Y ahí es donde debemos preguntar, ¿y este producto cómo se vende en la región donde lo voy a vender? Pues más o menos a ese precio, a veces son un poco más caros, yo estoy por debajo del precio común. Ahí es donde tengo que jugar un poco, ¿no? A lo mejor si digo, no, pero mi producto es de alta calidad, pues me puedo dar el lujo de ponerlo un poco más alto. Y ya en términos de la economía solidaria, lo que yo sugeriría es, si mi precio queda muy por encima del ordinario, hay que buscar estrategias para reducir esto. ¿Cómo? Tengo que revisar mis costos fijos y mis costos variables. Es que probablemente aquí estoy gastando de más en algo que no debería. A lo mejor vamos comenzando, pues no me puedo dar salarios de 10,000 pesos, ¿no? Pues a lo mejor le tenemos que pensar en, no, espérate, hermano, pues vamos empezando, ahorita vamos a darnos menos, ¿no? En lo que empezamos a colocar el producto, a generar redes de consumo, a vincularnos con otros, a que el producto se vaya colocando, posicionando. Espero explicarme en esto. Aquí es donde uno le puede menear, revisando estos números y ver dónde está en demasía. Comprar con otro proveedor, aliarse con otro proveedor de economía solidaria donde los precios sean mejores, qué sé yo, ¿no? Si yo acompañara un proyecto, pues yo haría eso, ¿no? Yo le diría, revisemos aquí para que este precio no esté realmente muy por encima del precio del mercado, ¿no? Y ya, repito, al principio expliqué por qué creo que es importante. Cuando estamos demasiado por arriba del precio del mercado, sí nos van a comprar, pero por ayudarnos una vez. Y yo no sugiero eso. O sea, si yo como consumidor veo una mermelada McCormick y una mermelada que hizo una comunidad de economía solidaria, yo quisiera comprarle el de economía solidaria, si soy consumidor consciente y responsable. Pero si está 2 veces por encima del valor de esta, pues me va a ser bien difícil, ¿no? Entonces, me encantaría tener esa posibilidad y si esta mermelada está 2, 3, 5 pesos por encima de la McCormick, pues bueno, puedo hacer un esfuerzo, ¿no? Ahora que si está por debajo, fabuloso, ¿no? Pero si está 2 veces y medio más caro, no, no se puede, ¿no? Bueno, espero explicarme en eso. La formulita nuevamente nos lleva al punto de equilibrio. Me dice, esta formulita, fíjense, aquí las letras todo les va diciendo qué poner. Costos fijos, el precio de venta, menos el CBC, que es un cálculo, creo que aquí está. Ah, no, aquí sí está. Es estaba en las formulitas, 75, y hago la operación, y lo que me dice es que yo tendría que vender mensualmente 84.4 piezas para obtener equilibrio. ¿Qué significa? Pues para obtener este dinero, que me sirve para pagar los costos fijos y los costos variables. Pero vender, obviamente no voy a vender 84.4 piezas, ¿no? Lo redondeo a 85. Obviamente, si yo vendo 85 piezas, no voy a tener utilidades. Voy a alcanzar a pagar todo esto y todo esto, pero no voy a tener utilidades. Por eso se llama punto de equilibrio. Entonces, por encima de lo que venda, de estas 85 piezas, ya empiezo a tener utilidades, ¿eh? Entonces, esto es bien importante. Eso me da como un parámetro, me dice, nuestra meta es vender más de 85, lo que sea que producimos, y esta fórmula me hace el mismo cálculo, pero en pesos, en dinero, ¿no? Y con eso, ahí ya tenemos un primer cálculo, fíjense, que me dice cuánto me cuesta producir y cuánto debo vender el producto y cuántos productos tengo que vender para
mínimo obtener el punto de equilibrio. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Que diga, a mí no me quedó claro de dónde salió tal número, para qué es esto, o qué implica aquello. ¿Nadie? ¿Sí me están siguiendo o ya se fueron? Sí, Ok. Entonces, ¿no hay duda? ¿Sigo? sí, Pues se ve muy bonito. Bueno, seguimos. Siguiente cálculo. Vamos a hacer como 4 o 5, creo. Siguiente, el número 75, ¿dónde salió? Este 75 salió de esta división. 9,000, que son los costos variables entre el número de piezas que se pueden producir. De ahí sale este numerito 75. Y este. Bueno, espero haber contestado ahí la pregunta. Seguimos. Los que están siguiendo el Excel, espero sean algunos, le pican a la siguiente pestaña, ¿no? Vamos ahora al cálculo de ¿qué pasa si yo lo que vendo son varios productos? O sea, no vendo uno solo. A lo mejor soy artesano y hago 5 diferentes tipos de artesanía. Y claro, todas tienen precio distinto. Entonces, pues ya lo que acabo de hacer hace ratito, pues no, vamos a seguir usando más o menos los mismos términos, pero ya cambia un poco la operación, ¿no? Entonces, empezamos con el mismo caso. Hay que poner esto que se llama, alguien que me diga cómo se llama esto. Costos fijos. Gracias, costos fijos, no se olviden. Aquello que tengo que pagar, sí o sí, venda o no venda, trabaje o no trabaje, esto es lo que yo tengo que conseguir mensualmente. Entonces ya vimos cómo pues, es una tablita y le sumo, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, bueno, otra vez, el Excel ya está en las tablas, ya nomás meto datos, pero la tabla se construye de esta manera. Yo aquí, en mi ejemplo, voy a poner 3 artículos, ¿no? O 3 artesanías. Pero pues, obviamente, si tengo 20, pues sigo la tabla en 20, no se apure. Esta columna es lo que me cuesta hacer cada pieza. Como le hicimos hace rato, ¿cuánto me cuesta hacer cada pieza? Esto es lo que se pone en esta columna, ¿no? Entonces, resulta que la artesanía 1, pues me cuesta 20 pesos hacerla, no venderla, hacerla, ¿eh? Y así sucesivamente. Esta columna es cuántas piezas puedo hacer con la materia prima que compré en volumen. Eso, por supuesto, ahí implica decir, bueno, si yo compro este volumen de materia prima, ¿cuántas piezas logro hacer con ese volumen? Y así esto para los otros 3, otros 2 artículos o artesanías en este caso, ¿no? Y esta última columna, pues surge de multiplicar estas dos, ¿no? 20 por 50 me da 100 y esto le vamos a llamar costos variables y esto suman 5,950 pesos, ¿no? Ya con eso puedo empezar a calcular cuánto me cuesta, perdón, en cuánto puedo vender cada artesanía. No se les olvide, nuevamente hay que hablar de cuánto quiero ganarle a esto. ¿Cuál va a ser mi utilidad? Yo ahora pongo 30%. No se les olvide, este es un número que sí se elige arbitrariamente, pero tiene que ser con cierta coherencia, ¿no? Entonces, meto la formulita. Esto es solo para el primer artesanía, ¿eh? Aquí estaría el cálculo solo para la primera artesanía. Obviamente, uso la misma fórmula para los siguientes y construyo la tabla. Y entonces, nuevamente, costo de producción, 20 pesos. Precio al público, 28 pesos, que salieron de aquí, de esta formulita. Y esta formulita aplicada con el siguiente renglón, pues me da 50 y el siguiente me da 21. Aquí, discúlpame, se me fue una raya de no sé qué, pero aquí dice 21.42. O sea, me cuesta 15 producirlo, yo lo vendería en 21.42, ¿no? Con esto 30% de utilidad. En la última columna lo que me da es, pues, cuánto le estoy ganando de utilidad a cada producto. Pues obviamente es la resta de estos dos, ¿no? De 20 a 28, pues hay estos 8.57 y así sucesivamente. Luego, seguimos la tablita. Si se fijan nuevamente, los mismos 3 artesanías,
lo que me cuesta producir. Ahora vamos a poner lo que se llama la ponderación de cada artículo. ¿Qué significa eso? Que no, ¿qué pasaría si yo solo vendiera este mes solo la artesanía 3? Que es a la que le gano la menor utilidad. Pues eso no necesariamente me va a ayudar a conseguir mi punto de equilibrio, ¿no? Si solo vendí la artesanía 3. Porque cada artesanía, pues me aporta un porcentaje distinto a toda mi utilidad. Eso es lo que vamos a calcular en esta tabla. Entonces, columna de cuánto cuesta producirlo. Columna de a cómo lo vendería. Y la columna de cuántas piezas puedo producir, ¿no? Todos los datos están en una y en otra tabla, hasta aquí. Lo nuevo sería esta parte donde dice porcentaje de ponderado. Voy a calcular la artesanía 1, qué porcentaje me aporta a todo el proceso productivo. ¿De dónde saqué este cálculo? Sale de esta operación. O sea, si yo puedo fabricar 50 piezas de la artesanía 1, 90 de la 2, 120 de la 3, eso suman 260 en total. Si yo divido 50 entre 260 y lo multiplico por 100 para que quede en porcentaje, me da 19.23, que es este numerito. Y así sucesivamente, para sacar pues es dividir 90 entre 260 y así, ¿no? La suma de estos tres me tiene que dar el 100%, porque debe estar todo. Como no estoy usando todas las décimas, pues por eso quedó como 99.99, pero con que dé 99, está bien. Ya todo lo demás es un asunto de décimas que no es así tan grave, ¿no? Pero si te da 98, si te da 95, algo anda mal ahí, ¿eh? Bueno, espero no estarlos conflictando mucho. Columna de utilidad en pesos. Esto ya lo habíamos sacado acá, ¿no? Y este margen ponderado es un número que va a resultar de esta operación, de multiplicar este por este. Como está en porcentaje, matemáticamente hablando tengo que ponerlo en decimal. ¿Alguien sabría decirme en decimal cómo se escribe 19.23%? No es clase de matemáticas, pero... Punto 19. Excelente, ¿no? Punto 1923. O sea, si lo harías a mano, mi sugerencia es que escribas punto 1923 por los que traen calculadora, por 8.57 y da este numerito. En el Excel que ya les puse, ya lo hace, ¿eh? Ya no tienen que hacer ningún cálculo, solo es meter datos. En este caso me suma este número, este no es porcentaje ni nada, este lo voy a usar para... Ahora sí, voy a calcular cuántas piezas debo vender para obtener el punto de equilibrio. En este caso solo es el cálculo para el artículo 1, o sea, perdón, para la artesanía 1. Costos fijos, ya sabemos, 28,000. Porcentaje ponderado es este, nada más en decimal. Y margen ponderado es este, no, perdón, es el total. Es este. Hago esa operación y me da 549. Quiere decir que yo tendría que vender 549 piezas o artesanías del artículo 1 para lograr el equilibrio. Si hago los mismos cálculos para todas las demás artesanías, pues me suman esto, ¿no? Esto es como para irme dando una idea de cuánto tengo que vender para lograr el punto de equilibrio. ¿Alguien tiene dudas? Hasta aquí sería este otro cálculo. Con toda honestidad digan, si no me queda claro. Este ejercicio es para establecer el precio de venta, nada más, ¿verdad? Pues las dos cosas, precio de venta y punto de equilibrio. Ya encontré los costos fijos. Gracias. Ok. ¿Seguimos? ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Vamos a otro cálculo que se llama flujos. ¿Qué es esto de los flujos? Es una proyección, se tiende a hacer de manera proyectiva, o sea, como a futuro, que nos da esta posibilidad de decir, bueno, ¿qué tanto nuestro emprendimiento realmente va a ser efectivo? Y déjenme decirlo en este asunto, si entramos a esto del fondo solidario y alguien nos presenta un proyecto y nos dice, mira, yo quiero hacer tamales, ¿no? Entonces yo quiero recibir el financiamiento. Pues
de alguna manera nos debe probar que, pues que sí va a tener ingresos de vender tamales y que no solo es buena voluntad, le va a echar muchas ganas, se va a encomendar a Dios, va a cargar una estampita de santal. No, o sea, digamos desde el punto de vista financiero es necesario que muestre que este proyecto realmente va a generar ingresos, ¿no? Y que estos ingresos, pues, ¿cuánto va a generar y en cuánto tiempo puede pagar sus deudas? Para eso sirve esta proyección que se llaman flujos. Y aquí hay que tener presente esto que le llamaríamos la inversión de arranque. O sea, ¿cuánto dinero necesito para arrancar este proyecto? ¿No? Aquí se ponen cosas, para hacer esa suma, pues se ponen cosas como de, si tengo que gastar en papelería cosas, ¿no? Herramientas, trámites, a lo mejor materia prima, o sea, todo lo que necesito para ya arrancar, ahí lo sumo y lo pongo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con un restaurante. Vamos a suponer que tenemos... estoy leyendo un comentario. Dice Teresa que el tiempo que se emplea en realizar cada pieza artesanal tiene una ponderación económica. Es una excelente pregunta. No como ponderación, pero sí tendría que tener un impacto en lo que yo quiero ganar, ¿no? Porque ciertamente si me dedico a, por ejemplo, las casi siempre son señoras, ¿no? Que hacen estas artesanías de bordados, por ejemplo, ¿no? Que hay bordados que le llevan un año hacerlas, ¿no? Entonces, probablemente si los costos variables ¿qué pondrían? Pues el hilo, las agujas o, no sé, el método que usan o el telar o lo que sea que usen, pues a lo mejor eso no suma una gran cantidad, ¿no? Pero en costos fijos sí, porque como le lleva todo un año en hacer esa pieza artesanal, pues ahí es donde yo sí le pongo una cantidad más grande. Ahí sí, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Me regreso acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un flujo en un restaurante, ¿no? Entonces, el paso 1 es, determino la inversión. Ya dije, la inversión de arranque es todo el dinero que necesito para empezar mi proyecto. Ahorita vamos a decir que necesito 55,000 pesos. Y determino los costos fijos, ¿no? O sea, estos, acuérdense, son mensuales. Bueno, se pueden hacer el periodo que ustedes quieran, lo más común es que se hacen mensuales, ¿no? Bien, volvemos a nuestras tablitas otra vez. Vamos a suponer que en nuestro restaurante se da una bebida, por supuesto esto es un ejemplo, ¿no? Pues nada más hay una bebida y hay 4 platillos, ¿no? Pero pues como todas las tablas, ustedes la pueden hacer tan grande como quieran. Entonces si yo nada más me dedico a hacer un solo producto, pues aquí nada más abrí un renglón, no pasa nada, ¿no? Pero como es un restaurante, pues hay 4 platillos y una bebida. Perdón. El costo unitario es en lo que vendo el producto, ¿eh? Aquí no es cuánto me cuesta producirlo, sino cuánto lo vendo yo. O sea, yo esta bebida que preparo la doy en 30 pesos, el platillo 1 lo doy en 65 y así, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, esto se hace, se sugiere que al menos se hagan los primeros 12 meses. No se les olvide, es una proyección. Voy a futurizar cómo se va a desarrollar mi emprendimiento. Entonces, mes 1, pero así, obviamente aquí nada más puse para 2 meses, pero ustedes le seguirían para 12 meses. En el Excel sí están 12 meses. Entonces, esto de unidad dice, fíjense, es una estimación de cuántas bebidas creo yo que vendería en un mes. Ahora, alguien me podría decir, oye, David, pero ¿de dónde sacarías ese número? O sea, así nomás es de la ilusión, de las buenas ganas, o qué criterio se usa. Fíjense, se los pongo aquí. Si yo dije 600 bebidas, yo le observaría este proyecto y diría, muy bien, tú dices que vendes o venderías 600 bebidas en un mes. Eso quiere decir que debiste haber vendido, pues, por ejemplo, 20 bebidas diarias, ¿no? Si yo divido 600 entre 30, pensando que el mes tiene 30 días, pues eso me da 20, ¿no? Entonces, 20 bebidas diarias. Yo preguntaría, oye, ¿tú crees que en tu emprendimiento va a haber 20, mínimo debe haber 20 comensales, o sea, 20 personas que te hayan diaria
que te hayan pedido esta bebida, ¿no? Y así sucesivamente, con todo lo demás. Entonces luego sigue la otra pregunta, es, oye, ¿en los restaurantes de la zona hay 20 comensales diarios? O sea, tú ves que aquí donde te vas a colocar tú, mínimo hay 20 personas que consuman. Si me dicen, no, hombre, aquí hay 50 de menos. Ah, muy bien, entonces el 20 diario suena coherente. Si no, pues le estás poniendo un número bastante ilusorio, ¿no? Y así me tengo que preguntar. O sea, a lo mejor puedes decir, no, fíjate que en los restaurantes de la zona no hay 20 comensales, pero mi bebida es fabulosa porque tiene esto y esto y esto. Es única, de veras que esto, bueno, a lo mejor eso le da un valor agregado. Pero son el tipo de preguntas que necesitamos hacer, ¿no? Espero, repito, no estarlos haciendo bolas. Aquí donde dice cantidades, la multiplicación de 30 por 600, 1800, y así todas las demás columnas. Y así lo haría los siguientes meses, ¿eh? Obviamente, pues nada más hice un mes, pero obviamente el siguiente mes estimo que lo voy a vender en el mismo precio, ¿no? Entonces ya nada más aquí le agregaría cuántas unidades estimo vender. Como es una proyección, pues a lo mejor un criterio que puedo usar, o que yo les puedo sugerir es, muy bien, puede ser que el siguiente mes yo aspire a vender lo mismo, pero el tercer mes me voy a poner la meta a aumentar mis ventas 10%. Entonces, ya no voy a vender 600 bebidas en un mes, sino el 10% más, que serían 660 bebidas, ¿no? Es estimación, es proyección, no se les olvide. Ahora, ¿este cálculo se puede usar para alguien que ya vende? Sí, también. Lo único que me va a dar es los resultados reales, eso sí, ¿no? También se puede usar y también es sugerido. Por supuesto que hay que ir registrando estas cosas, ¿no? Cuántas bebidas vendimos, cuántos platillos de esto vendimos al mes y así sucesivamente. La siguiente tabla, fíjense, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta columna, mismos 5 productos, en esta columna vamos a poner costo en porcentaje de lo que representa no en lo que lo vendo, sino lo que me cuesta producir este producto. Aquí dice el ejemplo. Este producto, o sea, la bebida me cuesta 30 pesos. No me cuesta, perdón, la vendo en 30 pesos. Pero yo sé que para producirla solo necesito 19.5 pesos. Esto representa el 65%. Solo hacen una división y ya. Una división entre este y este. Y eso me da el 65%. Esto es el costo en porcentaje. Y lo que vamos a hacer ahora es multiplicarlo por 30, que es en lo que yo lo vendo, por la cantidad de unidades que digo que vendería, o que vendí, si ya es algo que pasó, y eso me da este otro número, ¿no? Y así con todas las demás columnas. Me regreso tantito. Al hacer esta suma me da 40,261 pesos. Quiere decir que ese mes, bueno, lo que no aclaré, discúlpenme, estos son los ingresos. Esto es lo que yo gané en un mes. Gané 65,425 pesos, o que estimo ganar. Y los egresos es lo que necesito gastar. Fíjense la diferencia. Esto es lo que gané, esto es lo que gasté. Pero no solo son los 40,000 pesos, porque estos 40,000 pesos son nada más para producir lo que produzco. A estos 40,000 hay que agregarle los costos fijos, no se les olvide. Salarios, renta y todas esas cosas. Luz. Estos dos sumados me dan 58,846. Aquí creo que me faltó ponerle más simbolitos, pero espero esté claro, ¿eh? Esto es lo que me costó producir todas estas bebidas, todos estos platillos, más los 18,000 pesos de los costos fijos, me da un total de 58,846 pesos. Alguien que abra su micrófono y me diga, ¿cuál es la utilidad que tengo ahora? ¿Cómo la saco? ¿Le están pensando? Es la diferencia entre los ingresos
y los egresos, es decir, los 65,425 menos 58,846. Excelente, Elsa. Ahí está, ¿no? Esa es la utilidad. Excelente, muy bien. Gracias por poner atención. Entonces, esto es lo que realmente ingresó como utilidad. No para pagar salarios, porque en teoría eso ya estaba en los costos fijos, ¿eh? Esto es lo que, después de pagar todos los salarios, después de pagar toda la materia prima, esto es lo que generó como utilidad. ¿Por qué sirve saberlo? Porque de aquí se pagan las deudas. De ahí se va para los fondos solidarios de los que hemos estado hablando. De ahí es donde empieza a decir, tanto por ciento se va a pagar deudas, porque si mi inversión fue de 55,000 pesos, salvo que el dinero haya sido donado o no sé, pues, pero si hay que devolverlo, de aquí tiene que salir. Entonces, si yo voy a revisar un proyecto, yo voy a decir, tú dices que en un mes vas a tener una utilidad de 6,500 y tu deuda es de 55,000. Eso quiere decir que si el siguiente mes estimas que tienes otros mínimo 6,000 pesos, pues ya van 12. Ahora, pero si me dices, ¿sabes qué? De estos 6,500, no todos los voy a usar para pagar la deuda, porque yo también quiero usar pues para capitalizarme, para un ahorradito por las emergencias, para el fondo para educación, porque pues también queremos que los niños tengan uniformes, o sea, los hijos del proyecto, ¿no? Así, ¿se acuerdan? La sesión de la vez pasada hablábamos de unos fondos, de ahí sale. Para eso sirve esto, para decir, muy bien. Entonces, si me dices, de aquí voy a usar solo el 20% para pagar deuda, pues el 20% de 6,000 son 1,200, ¿no? Entonces dices, no, pues yo tengo para pagar mi deuda mensualmente 1,200. Si mi deuda es de 55,000, pues nada más divide cuántas meses me va a llevar pagar esta deuda. Eso en contexto comunitario es bueno, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Toluca, no sé si está aquí la compañera, pero así como dice, a ver, ¿en cuánto tiempo estimas pagarme lo que se te prestó? Y ya con esto estamos con pelos y señales, bueno, no tan claro porque es estimación, pero sí al menos estamos diciendo, mira, aquí está, pues tu mirada, o sea, tú estás diciendo que vas a vender 600 piezas, 600 piezas debe estar tu atención porque de ahí va a salir tu compromiso, ¿no? ¿Qué pasa si no lo logro? Bueno, no se les olvide, pues puede ser que en el siguiente mes mejore y así, ¿no? Pero espero hacerme entender que de aquí es donde surge deudas y fondos, todos los fondos que el emprendimiento haya decidido tener. Y con esto hacemos el flujo. Repito, aquí nada más hice obviamente un ejercicio mensual, pero pues si hacemos el siguiente mes y así los 12 meses, pues ya tendríamos clarito en un comportamiento de 12 meses, ¿no? Las corridas financieras así grandotas que hacen los empresarios, se estima que en proyectos así grandotes, la inversión se recupere de 3 a 5 años, ¿eh? No crean ustedes que esto en un año se recupera, ¿no? O sea, grandes proyectos, o sea, un empresario así de estos que invierte muchísimo dinero, pues hacen su corrida financiera o sus flujos y, o sea, no esperan a que en un año ya recupere lo que le invertí. Puede ser que pase de 3 a 5 años, ¿no? Un proyecto chiquito, solidario, comunitario, yo no le pondría de 3 a 5 años, se me hace demasiado. Yo creo que en un año debe haber un buen punto de equilibrio, ¿eh? Sugerencia, pero pues, obviamente esto es con muchas variables de por medio. Ya vamos acabando. Bueno, aquí ya estaría lo del flujo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿No? A la 1, a las 2, ¿no? Bueno, avanzamos. Ya vamos acabando. 2 últimos cálculos. El siguiente cálculo es esto que se llama el valor actual neto. Se conoce como VAN, ¿no? Por las siglas. ¿Para qué sirve? Es un cálculo que me permite, pues, identificar si el proyecto tiene rentabilidad, si el proyecto realmente, pues, va a generar los ingresos que espera.
y se usa esta fórmula. Ya se ve, no sé cómo la ven ustedes, porque un poquito más complicada. En internet hay, si ustedes le ponen así fórmula o sí, fórmula del BAN, ya hay páginas de internet que ya nada más te piden que le pongas los datos que están aquí y solita te lo calcula. En el Excel está, tiene su propia función para calcular el BAN. Entonces no es para que, bueno, sí se puede hacer en la calculadora, pero aquí ya sí mínimo se necesita una calculadora científica. Porque si se fijan tiene bueno, está ahí, aquí dice qué significan, pero luego tiene este y luego dice más y más puntitos. Lo que significa es que esto es para hacer la proyección cuanto tú quieras, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses o los 12 meses, como hace ratito dije, ¿no? Pues depende hasta dónde quieras hacer tu proyección, tú le vas siguiendo, le vas sumando. Quiero que vean cómo va la fórmula, fíjense. Arriba es, flujo de caja es este. Este es el flujo de caja, la utilidad, ¿no? Y entonces dice FC, flujo de caja 1, flujo de caja 2, o sea, flujo de caja del mes 2, flujo de caja del mes 3, y así sucesivamente, mes 4, mes 5. Y abajo, chéquense que las variables son las mismas, pero aquí está elevado a la exponente 1, aquí el exponente 2, aquí el exponente 3. Obviamente, la siguiente al exponente 4 y así hasta el que quieras, ¿no? 12. ¿Qué es la I? Ahora sí vamos a ver qué significa cada variable. La I es la inversión. ¿Recuerden? Inversión. O sea, ¿cuánto me cuesta o cuánto tuve que juntarle para emprender? Entonces, esa es la I. Se pone negativo porque es un dinero, pues es como decir, es a lo que tengo que juntar, a lo que tengo que llegar, ¿no? O sea, todo esto, lo que está acá, va a tener que complementar esto, por eso se pone negativo, en la fórmula es negativo. No es que yo espere, o sea, si el BAN, ahorita lo vamos a ver, toda esta suma, si me da lo mismo que la I, pues va a quedar en cero, ¿no? O sea, eso es lo que me dirías, pues tienes lo mismo que tu inversión, y está no tan mal, pero incluso puede ser más, ¿no? O sea, que quedara más allá de la I, pues mejor, pero si queda menos, pues no, ahorita lo vamos a ver. FC ya me expliqué que es el flujo de caja o la utilidad, ¿no? Y R es una tasa de descuento, esta R. ¿De dónde sale ese numerito? Miren, no hay, como dice aquí el texto, no hay una regla precisa de cuánto debe ser esta tasa, se da en porcentaje. Un criterio es, dos criterios. Uno es pensar en la tasa de interés que da un banco si yo metiera dinero fijo a un banco, cuánto es la tasa que me da. O otro criterio que puedo sugerir es la inflación, obviamente en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa tasa me está diciendo, bueno, si yo le pongo una tasa por encima de la inflación, pues al menos estoy avanzando por encima de ese límite que la inflación me da. Si le pongo una menor, pues no, realmente lo que estoy generando siempre está por debajo de la inflación. Es decir, estoy generando menos dinero de lo que me estoy gastando al comprar cosas. Por eso tengo que poner una tasa mínimo igual que la inflación o por encima, ¿no? Pero hay quien, o sea, yo veía, hay proyectos grandotes que le ponen tasas enormes, ¿no? Por ejemplo, la inflación en México, bueno, últimamente no sé, pero la inflación en México estaba antes de la pandemia en el 6%, más o menos, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que esté por encima del 6%, pues ya da utilidad, al menos por encima de la inflación. Pero hay proyectos productivos grandes que le ponen 20, 30%, pues es muchísimo, pero bueno, ¿qué va a pasar si le pongo 20 o 30? Pues va a pasar que voy a necesitar más años para conseguir eso, ¿no? O obviamente, pues vender mucho más. Entonces, mientras más grande sea esta R, más difícil va a llegar a ser esa meta. Pero tal vez, repito, mínimo, pues ponerlo de la inflación o un poquito más. Bueno, ¿cómo se evalúa la BAN? O sea, el número que me queda, ¿qué me dice? Dice, si la BAN te da un número que sea mayor que 0, o sea, que sea positivo, quiere decir que ese proyecto sí es bueno, sí va a dar beneficios, sí va a generar buen regreso de la inversión. Si da igual a 0, pues dice, no va a generar ni beneficios ni pérdidas, o sea, son esos proyectos que, pues, que sientes que el dinero le está dando nomás vueltas, ¿no?
No me genera ningún ingreso, pero bueno, tampoco pierdo nada, ¿no? En términos de la economía capitalista, un van igual a cero no es bien visto. Porque hay quien diría, como para qué vas a hacer un proyecto donde pues nada más estés sacando para comprar materia prima y volver a invertir y otra vez, pues ¿para qué, no? Ahorita yo quiero invitarles a que hagamos un análisis sobre ello. Y si el van es menor que cero, o sea, si me queda un número negativo, definitivamente ese proyecto no tiene pies ni cabeza. O sea, ese proyecto no debe hacerse porque ese proyecto tiene pérdidas. No tiene caso, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya les pongo una tabla de flujo, utilidad. No se les olvide, la utilidad es esta. O sea, después de que hago esto, en un mes me dio este número. Segundo mes me va a dar otro número y así sucesivamente. Me regreso acá. Entonces, mes 1, utilidad, 6,579. Calculo segundo mes, pues ahora solo tuve de utilidad 4,800. Tercer mes, 7,000 y así me la llevo, ¿no? Según los cálculos proyectivos que hice. ¿Cuánto era la inversión? No se les olvide, 55,000 pesos. Y puse una tasa del 7%, pensando en que sea un poquito por encima de la inflación, 7%. Meto estos datos a la formulita. La inversión, 55. Esto es la utilidad, va arriba. La tasa, no se les olvide, se pone en decimal, no en porcentaje. 0.07. Lo meto a la calculadora y me da este número. Menos 38,000. ¿Qué me está diciendo este número? Pues no se les olvide, quedó negativo. Me está diciendo este proyecto genera pérdidas. No tiene sentido. Bueno, aquí lo dice el texto. Una explicación del por qué está generando pérdidas, así como lo pongo, es porque solo estoy evaluando 3 meses. Entonces, ¿cómo voy a esperar que en 3 meses ya obtuve la inversión? Pues no está fácil, ¿no? O sea, casi ningún proyecto va a pasar eso. Por eso quedó negativo. Si yo lo hiciera los 12 meses, pues ya seguro veremos qué pasa, si se va acercando al cero, aunque todavía siga siendo negativo. Entonces quiere decir que en un año no voy a recuperar mi inversión, pero que todavía puedo echarme otro año, ¿no? Depende el tamaño de la inversión, depende este porcentaje, como ya les dije, depende de muchas cosas. Pero así se interpreta. Si quedó negativo, no es un proyecto que se deba sostener o empezar o como sea, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No. Sí, David, un favor. En el caso de la presentación que vamos a hacer en 15 días aproximadamente, ¿también la tenemos que calcular? ¿También qué, perdón? Vamos a calcular esto el día que lo presentemos, lo vamos a comentar. De hecho, yo no sabía qué puntos son los que vamos a presentar. Ahorita voy a hablar de eso, pero si el proyecto no es productivo, pues no. O sea, sí lo calculo, ¿no? Si no es productivo, pues no, porque no genera ingresos, ¿no? Si no es productivo. Si va a generar ingresos, sí les invito a que hagan el ejercicio, ¿no? Ah, ok. Ok, no, el mío sí es productivo. Ok, gracias. Y por supuesto, pues les ayudo, pero hagan el ejercicio. Vamos al último cálculo, que es otra variable que se llama tasa interna de retorno, TIR, que es parecido al anterior. La diferencia es que aquí lo que me va a resultar es un porcentaje. Nuevamente tiene una fórmula y una interpretación casi igual. Dice, si el TIR es mayor que 0, la tasa de interés en el mercado, o sea, si el número que calculo me queda positivo, hay beneficios. Si queda igual a 0, pues no. Está en equilibrio, no genera ni pierde. Si es menor que 0, hay pérdidas. Pero aquí es donde les quiero hacer una pregunta, según lo que ya aprendimos de economía solidaria. Si a mí me queda igual a 0, eso significaría traducido a lo siguiente, miren. Si yo, el mismo ejemplo que estamos haciendo, son 55,000 pesos que necesito para mi proyecto. Yo tengo dos opciones, que esos 55,000 pesos los voy a meter a una cuenta de banco
de plazo fijo que me va a dar una tasa de interés de tanto, ¿no? No sé si alguien sepa aquí cuánto es la tasa de interés en un plazo fijo, pero según yo, no es mayor del 2%, ¿no? 2, 3%. Plazo fijo, ¿eh? En un año. Entonces, esa es una opción. Que yo esos 55,000 pesos los meta a esa cuenta de plazo fijo. O haga un proyecto productivo. Esta tasa interna de retorno lo que me va a decir es, pues sí, ¿qué te va a dar mejor? ¿Haberlo metido al banco o hacer el proyecto productivo? Si me da igual a cero, me está diciendo que, pues, me está dando más o menos lo que el banco me daría. Entonces, pues, ¿para qué hago un proyecto si me va a dar lo que el banco daría? Pues mejor mételo al banco y no haces nada, nada más solito el banco te va a dar esa tasa de interés. Y aquí yo les pregunto, espero haberme explicado en mi cuestionamiento, ¿están de acuerdo? ¿Qué diría la economía solidaria? ¿Vale la pena emprender o no? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? No, son 2% de ganancia en el banco, pero la inflación es más, entonces también es una pérdida. Puede ser. Sí, considerando ese comparativo, hay una posible pérdida. Entonces, ¿dirían no vale la pena emprender? Sí, sí vale la pena emprender, David. En ¿Por este qué? caso, bueno, de hecho por eso tomé la palabra. Yo sí quiero aclarar que por lo regular hablabas de emprendimiento productivo. En mi caso va a ser emprendimiento social y productivo, porque en este caso no estamos solamente buscando ganar, sino el beneficio a la comunidad. ¿Sí? El mío, como es totalmente social, para minimizar la basura y todo este problema de pues muchas enfermedades, entonces sí vale la pena emprender. Por ahí va un poco, sí, mi aporte, y es que en criterios capitalistas, sí, dirían, no, pues ¿para qué lo haces? O sea, mejor mete el dinero al banco, échate a dormir y el banco te va a dar el mismo dinero. Sin embargo, en criterios sociales o desde la economía solidaria, en efecto, decimos, espérate, no solo es que me va a dar misma utilidad sin hacer nada, sino que estamos haciendo un aporte social, estamos generando trabajo, porque esta tasa interna lo que me va a decir es, pues, qué porcentaje de utilidades, ¿no? Se supone que aquí ya estoy consiguiendo salarios. O sea, es por encima de los salarios, ¿no? Y hay utilidades. Entonces, estamos generando empleo. A lo mejor el salario es poco para los socios, pero hay salario, hay un aporte social, la gente está haciendo algo comunitariamente, se está beneficiando en términos de salud, en términos ecológicos. Estos son los criterios de la economía solidaria. Los capitalistas dirían, no, hombre, no hagas nada, porque mejor mételo al banco, ¿no? Esta es la diferencia. Sí es bien importante eso. Fíjense, usamos instrumentos que usa cualquier empresario, sin embargo, nuestros criterios sí son distintos, ¿no? Entonces, era importante decirlo. Bueno, ahora sí, esta es la fórmula. Ustedes miran, uy, es igualita que la otra, se parece un chorro, nada más que resulta que ahora la variable es esta. Y esto, matemáticamente hablando, ya es una ecuación de grado superior, ya es muy difícil hacer una solución de esta ecuación, pero no se preocupen. Hay calculadoras que lo hacen, el Excel que les puse lo hace, entonces no tienen que preocuparse. Nada más así como hacerlo a mano, esto sí a mano no se puede hacer, ¿no? O requiere saber muchas matemáticas, pero muchas me refiero a matemáticas superiores, ¿no? Universitarias, no es el caso. Las variables son casi las mismas, FC1 que es el flujo de caja, perdón, la I, que es la inversión, también se pone negativo. Y el TIR, que es una sola variable, esto es lo que voy a calcular. Ustedes dirán, pero está aquí en toda la fórmula, pero esto es lo que voy a calcular. Nuevamente, la tabla es idéntica que la pasada, idéntica, mismos datos, o sea, se calcula con los mismos datos que la van, se meten a esta fórmula y esto lo que me resultó fue un menos, se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. Y me queda un negativo, recuerden, si es negativo, tiene una tasa de interés en el mercado que genera pérdidas, o sea,
en este caso, pues quedó un negativo enorme, ¿no? Del menos 39%. Aquí sí, por muy social que sea el proyecto, pues no tiene sentido, porque aquí sí la gente va a tener que estar poniendo de su bolsa. No tiene sentido, ¿no? Entonces, donde yo sí le veo sentido, que quede 0 o mayor que 0. Ahí sí, no importa cuánto, 0 o mayor que 0. Si es un proyecto social, yo le daría la bienvenida, porque tiene beneficio social y va a generar, aunque sea poquito, pero algunas utilidades, ¿no? Y estos dos datos, o sea, el TIR y la VAN, se usan para, repito, como ya dije, pues para medir si un proyecto es o no viable, útil. Y ya me callo. Estos serían, digamos, los cálculos financieros. Comprendo, para los que no tienen, digamos, acercamiento a esto, puede parecer un poco complejo, pero pues el Excel que les mostré, que les subí, aquí lo hace, ¿no? Aquí está el precio de venta unitario, ustedes van poniendo costo, aquí, perdón, costo, bueno, aquí ponen, no, pues que, renta, ¿no? Y que esto me va a costar, 3,000 pesos, materia prima, y esto me va a costar, 5,000 pesos, ¿no? Y ya, solito, pues hace su suma, y luego costos variables, ¿no? Pues, no, perdón, la materia prima no va aquí, ¿va? Va acá. No, ¿Qué pasó? Nadie me dice nada. perdón, eso te iba a decir. Sí, aquí qué puedo poner, a ver. En costos fijos, internet, este, Sueldos. gasolina, si vas a gasolina. Pues la gasolina pueden decidirlo si acá o acá, ¿no? Si la gasolina es para llevar el producto, y depende cuánto venda, pues más bien va acá, ¿no? Porque pues, pero si siempre hago las mismas salidas, pues va acá, ¿no? Todo depende. Vamos a dejarlo así ahorita, ¿no? Toda la materia prima, 5,000, aquí ya solita se su suma. Unidades a producir, vamos a hacer que con esta materia prima, pues produzco 80 piezas, ¿no? Por decir algo. Y aquí el excedente en decimal, bueno, es el porcentaje, cuánto le quiero ganar, nada más aquí sugiero que le pongamos en decimal, pues le quiero poner el 20%. Y ya, aquí solito me calcula, costo de producción, 8,500, bueno, obviamente, pues porque están todos disparatados, ¿no? Es muchísimo. Perdón, 8,500 sería, ya saben, la suma de estos dos. El costo unitario 106 pesos, precio de venta 132. Tengo que vender 50 piezas o 6,611 pesos. Solito la tabla me lo da. Ya no hago los otros ejemplos porque yo creo que ya está de aburrición, pero esta es pues les invito a que lo intenten. Pueden empezar con ejercicios ficticios. Los que sí tengan proyectos productivos, aquí había gente que sí tenía, no sé si todavía está entrando, pero les sugiero que hagan este ejercicio si es que no lo hacían, ¿verdad? Si ya lo sabían, pues bueno, que sea novedad para otros. Antes de pasar a los avisos y a ponernos de acuerdo en cositas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, de momento no. Bueno, me preguntaba, me parece que fue Beatriz, ¿qué es lo que hay que presentar pues para los que tienen interés del Fondo Solidario? Pues sí pueden usar ¿cómo se llama el esquema de, ¿cómo se llama? Resumen ejecutivo. Ese, El resumen ejecutivo. que ahí básicamente explica, pues, qué encontraron en su prediagnóstico, cuál es o sea, usen esa guía, pero pues presenten más bien tipo presentación, ¿no? Yo diría tipo PowerPoint, decir, mira, esta es la comunidad, esta es la realidad que vimos, así lo queremos resolver y así lo distribuimos organizacionalmente. Si es productivo el proyecto, entonces sí hay que dar datos así más específicos. O sea, necesitamos esto, vamos a comprar esto, la inversión se va a recuperar de esta manera. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Les había dicho que todavía nos queda una sesión más donde quisiera
que trabajáramos un método de diagnóstico. Este sí creo que es útil para todos, no importa si el proyecto es productivo o no. Vamos a ver, un método para evaluar si nuestros proyectos, y este les puede servir para cualquier tipo de proyecto, repito, si es productivo, social, de asistencia, asistencialista incluso, del que sea, ¿no? Y no tiene que ser así solo de economía solidaria. ¿Cómo evaluar que ese proyecto realmente tiene un impacto social? Es una técnica, es una metodología que probablemente algunos conocen, pero los que no, pues les invito a participar. Se llama SROI, bueno, tiene esas siglas, SROI. Es una metodología de cómo traducir eso en cuestiones cuantitativas y un esquema para, y también vamos a ver un esquema para, pues, al menos medir que nuestro proyecto, ahí sí, de economía solidaria, pues tenga elementos de economía solidaria. Entonces es un instrumento, los dos los vamos a ver. Dentro de 8 días sería la sesión y esa ya es la última. Y ya la que sigue, pues ya sería nada más para hacer este ejercicio de la presentación de proyectos. Igual creo que fuiste tú, Beatriz, que preguntaba cuánto tiempo tienen para presentar. Pues depende cuántos lleguen. Sí, creo que solo tú me has dicho que tienes interés. Había otros que me habían dicho, pero digamos, de la última vez que pregunté, pues voy a Yo contar también con voy los a dos. traer uno. Ah, ok. Bueno, ya van 2. Bueno, ahí les pido que me manden un mensaje pues por celular o por el formato que quieran. Nada más que se aseguren que me llegó, ¿eh? No van a decir, yo te envié, ¿no? Y si no les contesté, pues es que no lo vi. Entonces, para contabilizar, pues cuántas personas van a ser, y sobre eso ya decidimos. Digo, no es mucho tiempo, ¿eh? Yo, no sé, pienso en una cosa así como de a 5 minutos, y la razón es, pues, porque para ser sintéticos, ¿no? Para que no echemos choros, sino que seamos súper concretos, esta es la realidad, así lo vamos a resolver, estas son las pruebas de que lo vamos a conseguir, estas son las pruebas de nuestro modelo organizativo, esto es lo que queremos hacer con el dinero, así lo vamos a recuperar, en fin. Porque me gustaría que tuviéramos mucho más tiempo para que todo el mundo hiciera preguntas, ¿no? Entonces, los que no van a participar presentando proyecto, se vale que hagan preguntas de acuerdo a lo que vimos en todo el curso y digan, oye, ahí, ¿cómo pretenden tal cosa, no? O sea, que esto nos ayude, pues, a evaluarnos todos. Entonces, doy como fecha final dentro de 8 días, perdón, a que me digan, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Entonces, a partir de ahora, una semana, y les pedí, bueno, a quien sí está entrando a la plataforma de Dome, que espero pues en muchos, pero más que no, pero bueno, yo ahí estoy poniendo todo. Que en la plataforma, en la sección donde dice mochila, suban el proyecto, por favor, para que todos puedan llegar leídos, ¿no? O sea, ya el que quiso leer leyó, pues el que no, pues no. Entonces, para que no sea nada más lo que nos planteen aquí, sino que ahí sí ya pueden subir un archivo más amplio, más detallado, más formal, si quieren. ¿Por qué en ese espacio? Pues porque es ahí donde todos podemos leer lo que todos sube. Si alguien no sabe dónde está esa sección de la mochila, pues me avise. Les pido, les convoco que dentro de 15 días todos pueden participar y estén para que hagamos este ejercicio, que sería otro ejercicio, pues, tipo asamblea, donde vamos a decidir a quién o a quiénes pues se les otorga este fondo solidario, ¿no? Que nos muestren que el proyecto es de economía solidaria y no es asistencialista, que realmente está planteando una solución a una problemática concreta, que la está planteando comunitariamente y que la estrategia, pues, por sí misma puede explicar cómo aunque sea poquito dinero, porque no se vayan con la finta de decir, ay, pues para 5 pesos todavía quieres que... No, pues se trata de que seamos tan formales, ¿no? Y no solo sea... Que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué el presidente se ha ensañado con las organizaciones de la sociedad civil? Pues él dice que porque se han usado para, pues nada más para traficar con el dinero, ¿no? Ya nos dice el padre Martín. Y lo que se ha dicho todos, sí, no todos lo hacen, ¿no? El problema es
aplicarles a rajatabla a todos el mismo criterio. Entonces seamos pues, lo más formales posible. ¿Dudas? Sí, yo, David, yo ya tengo a corto plazo, ya ves que pues estos proyectos los puedes plantear a corto plazo, 1 año, pero pues no sé plantear lo que es a mediano y a largo plazo, si también yo tengo que poner qué otra de las que nos enseñaste podemos ocupar. Es ahí donde yo necesito tu ayuda, porque de alguna manera ya tengo una a corto plazo, pero podría ser que sí, cualquiera me dijera, bueno, ¿y por qué no estás ocupando esta? Yo tengo ahí dos que podría ocupar ya si la empresa pues comienza a crecer como esa es la idea. ¿Cuál podría ser la más adecuada? Pues ahí sí quería Pero no entendí, dices ¿otra qué? otro tipo de economía solidaria. Ah, ya. Bueno, pues digo, para no resolver ahorita cuestiones particulares, les invito a que sigamos dialogando de forma personal. Ya, con algunos de ustedes platiqué, ¿no? Así la idea, yo pienso que podría ser asado. Ahí se les dio una retroalimentación. Podemos seguir en esa retroalimentación, ¿no? Si yo puedo ayudar, pues esa es la idea. Este espacio formativo no tiene la meta o la vocación de ser una escuela, sino de un espacio para hacer proyectos, ¿no? Entonces ese es el chiste, de ejecutar, de aterrizar comunitariamente, con todo lo difícil que es, lo entiendo, ¿no? No crean que yo, pues solo miro desde un escritorio y ya, ¿no? Yo mismo me tengo que poner a prueba en esa lógica y sé que es complicadísimo, pero ese es el chiste, que hagamos, ¿no? Porque si no tenemos el mal del pájaro estreñido, que es que planeamos, pero no obramos nada, ¿no? Entonces, obremos algo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta específica? ¿No? Pues, Yo, David, perdón, Guadalupe sí. Morales. Nada más para comentarte en cuanto a la presentación que vamos a hacer de los proyectos. Por ejemplo, nada más es una presentación en PowerPoint y en esa presentación posterior son las preguntas de los mismos compañeros, ¿verdad? Así es. Sí, Ok, más o menos, nada más para... así sería la dinámica. Ok, gracias. Perdón. Sí, no. Sí. Silvia Velázquez, Ah, agradezco la retroalimentación que me enviaste sobre el proyecto que yo estoy proponiendo, pues con varios actores para la limpieza y conservación del río Magdalena. Y bueno, pues no sé, a ratos me entra la duda si realmente esto pues es o no un proyecto de economía solidaria, y yo no sé si eso lo sabré pues hasta que se haga el ejercicio del diagnóstico que estás diciendo que se va a llevar a cabo en la siguiente sesión. bueno, te puede servir ese instrumento, pero yo de entrada diría, la Fundación Azteca, la Ajá. empresa de TV Azteca, tenía, yo creo que todavía lo hace, una cosa que le llamaba Limpiemos México, Sí. que era, pues que ponía así, pues, entre actores, periodistas y gente, voluntarios, a un día, unas horas, a limpiar una parte del país, ¿no? Y yo siempre dije, eso es asistencialista. Nada más con mucha televisión y muchas fanfarrias, ¿no? Eso no sería economía solidaria. Pero si No, tu proyecto es recuperar ese espacio, transformar ese espacio comunitariamente y sostenerse en ello, o sea, no es de un día vamos a recoger la basura que hay alrededor. No. A ver, ¿cuáles son las problemáticas? ¿No? Pues, que tiran, que desechos, que la gente no se hace cargo, que se junta el agua sucia con la limpia, que análisis comunitario estructural, y luego hacemos organización social y luego la sostenemos.
es economía solidaria, aunque no se genere un solo peso. Exacto. Porque la economía solidaria no es solo producir. Sí, porque los actores que estoy considerando, pues es la iglesia, las empresas alrededor, los vecinos de los grupos de la sociedad civil y que hemos participado. Y bueno, ahora que ya, pues esperemos dejar atrás la pandemia, pues ahora sí yo creo que físicamente podremos estar más tiempo ahí. Bajo esas premisas, yo creo que ahí hay economía solidaria, ¿no? Ah, Y ok. en la medida en que la organización que se genere se apropie en el buen sentido del lugar, apropiarse me refiero a que lo sienta suyo, ¿no? Que no es de, ay, es que la delegación no hace nada, es que el gobierno, ¿no? Sino es nuestro aquí, No. de esto nos enfermamos todos, Claro, de hecho es un poco la situación. Yo participé en una investigación y pues los programas gubernamentales poco han servido y no hay rendición de cuentas. La sociedad civil a través de grupos, pues sí, ha hecho acciones más puntuales, pero bueno, ahora en este nuevo gobierno, pues parece que quiere hacer un poco más con un sentido social y bueno, pues creo que podemos combinarlo entre lo que sí. hacemos y lo que quieren hacer. Mira, ahí lo que iba a decir es que la organización que se pueda generar de este proyecto, al principio pues puede ser recuperar solo o limpiar el río, ¿no? Pero poco a poco se pueden hacer cosas de apropiación como una suerte de tianguis comunitario, de trueque, y ahí empiezan otras formas de economía solidaria, pero ya son derivadas, ¿no? Entonces, Claro, para que no se quede solo en un asunto. Muy pues bien. muchas gracias. Gracias a ti. Miren, pues hasta aquí terminaríamos. Yo, como siempre, si alguien se quiere quedar a rebotar ideas, preguntar, digo, habrá gente que diga, no, pues yo ya no tengo nada y ya me quiero ir, pues adelante, para que no se sienta anclada acá. Pero si alguien quiere seguir rebotando ideas, preguntas, o acompañarnos virtualmente, me quedo un ratito. Todos los demás, pues les agradezco y buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días.